El exsecretario de Defensa, el general Cienfuegos, ya está de vuelta en territorio mexicano y sin duda muchas de las secuelas diplomáticas, políticas para el Estado de Derecho en los dos países tardarán todavía en desdoblarse y en conocerse en los días y meses subsecuentes. Pero sin duda hay algunas lecciones de bote pronto que surgen de cómo ha avanzado este caso que generó reverberaciones políticas y diplomáticas de enorme calado. Primero, sin duda, es quizá la crisis política más importante que ha enfrentado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente no es una crisis de factura propia, no es un miembro del gabinete de su gobierno, pero ciertamente le estalla a él en una coyuntura nacional compleja y con el papel tan amplio y tan importante que están jugando las Fuerzas Armadas en las políticas públicas del gobierno mexicano y en el proyecto López Obradorista. De entrada creo que hay que matar un mito urbano. Esto nada tiene que ver con la decisión errada del presidente López Obrador de no transmitir su felicitación al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. No hay causa y efecto. Lo único que ha ocurrido aquí es que se han dado de manera relativamente simultánea, pero aquí no hay ningún tipo de quid pro quo. Las razones son otras, son distintas. Primero, una de ellas muy importante es que la DEA, como solía hacer hace varias décadas, se ha salido de la reservación, ha instrumentado una política y una decisión que seguramente no fue validada ni compartida con muchas otras dependencias del gobierno estadounidense. Es decir, no solo cogió por sorpresa al gobierno mexicano, sino también al gobierno estadounidense y en particular al Departamento de Defensa, al Pentágono en Estados Unidos. ¿Y por qué es relevante esto? Porque durante más de 2 décadas el Pentágono ha buscado modernizar, normalizar, si se quiere, la relación entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Han sido pasos paulatinos, paso por paso, de fomento a la confianza, de construcción de una relación institucional, en donde temas como la capacitación, el intercambio académico, los enlaces, el hecho de que finalmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón se instalaron enlaces permanentes de Sedena y Semar en el Comando Norte en Colorado Springs como parte de este esfuerzo de que México abone a la seguridad de la región norteamericana como el principal socio comercial de Estados Unidos. Es decir, durante 20 años México y Estados Unidos han buscado insertar sus relaciones militar en el siglo XXI. No hay razón para que esto no sea así. Si dos países como México, como Alemania y Francia, durante más de 100 años se rompieron la crisma en las guerras napoleónicas, en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y hoy son aliados militares en la OTAN, no hay razón para la cual México y Estados Unidos no podamos tener una relación normal entre las Fuerzas Armadas de los dos países inserta en el siglo XXI y que refleje ciertamente las realidades de la interdependencia fundamental que existe para el bienestar, la seguridad y la prosperidad de mexicanos y estadounidenses. Y por lo tanto es muy probable que el Pentágono haya puesto el grito en el cielo cuando se enteró, al igual que el gobierno de México, del arresto del exsecretario de la Defensa Nacional y que haya habido una presión brutal al interior del gobierno estadounidense por recular. Esto creo que en mucho explica por qué incluso en el comunicado del Departamento de Justicia se articula que los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos han pesado para tomar este tipo de decisión. El segundo factor que es también muy relevante es que el gobierno mexicano descubre que pues sí tiene dientes en la relación con Estados Unidos, dientes que pues lamentablemente en momentos de presión estadounidense, como cuando se nos amenazó con imponernos aranceles punitivos si México no actuaba para detener a las caravanas transmigrantes, esos dientes no se usaron en este momento. Pero lo que muchos de nosotros, yo he dicho de manera reiterada, a pesar de la real y evidente asimetría de poder que existe entre México y Estados Unidos,
México no está chimuelo. Tiene dientes, tiene palancas, tiene mecanismos de presión que puede ejercer en toda una serie de temas de la agenda bilateral, y ahora evidentemente el gobierno mexicano, al amenazar con enfriar la cooperación en materia de intercambio de inteligencia, de cooperación en materia judicial, extradiciones, evidentemente, si no es que expulsar, limitar de manera importante el papel y el rol y las actividades de los agentes de la DEA acreditados en suelo mexicano. Son estos dos factores de manera conjunta los que creo que han llevado a lo que ciertamente es una decisión insólita en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, una decisión que, sin menoscabo de las implicaciones que tiene para el Estado de Derecho en los dos países, para la impunidad, para la corrupción, la importancia de que efectivamente se constate que en este proceso complejo en el que las Fuerzas Armadas mexicanas han venido jugando un papel fundamental en el combate al crimen organizado, nuestras Fuerzas Armadas puedan estar lo mejor blindadas posible de los efectos de corrupción y penetración del crimen organizado en las fuerzas castrenses mexicanas. Finalmente, también nos lleva a un tema que en México a veces se entiende poco. Primero, que efectivamente México es fundamental para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos. Es un tema que tampoco en Estados Unidos, fuera de los funcionarios que llevan el día a día de la relación con México, se entiende. Es decir, paradójicamente esta decisión, más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ella, lo que envía es una señal meridianamente clara de la importancia estratégica que México tiene al final del día para Estados Unidos, y es un mensaje que creo que se empieza a entender un poco más en círculos políticos, mediáticos de opinión pública en Estados Unidos en razón de esta decisión. Y el otro tema que tiene que ver con la Iniciativa Mérida y que en gran medida explica por qué llegamos a este punto, y es que en México se entiende muy poco que la Iniciativa Mérida fue mucho más que la cooperación en materia de combate al crimen organizado y el intercambio de información e inteligencia. La Iniciativa Mérida fue sobre procesos, fue un mecanismo para garantizar que había coordinación al interior de las dependencias estadounidenses en su interacción con las dependencias mexicanas. Hay que recordar que no es la primera vez que la DEA ha actuado de manera independiente del resto del gobierno estadounidense con su propia agenda hacia México. La Iniciativa Mérida lo que hizo a partir del 2007 fue generar un mecanismo de coordinación que aseguró que todas las dependencias de Estados Unidos y las mexicanas también estaban coordinadas, estaban en sintonía, que no había agendas individuales de distintas dependencias estadounidenses hacia México. Y a medida que en los últimos años, empezando con el gobierno del presidente Peña Nieto, pero también durante estos 2 años ya de gobierno del presidente López Obrador, que la Iniciativa Mérida, en parte por desinterés de la administración Trump, en parte por desinterés del gobierno mexicano, en parte por no entender este papel de una especie de controlador aéreo que evita que los aviones choquen en el aire, que la Iniciativa Mérida ha jugado, pues la DEA se vio en una posición de mayor libertad de volver a este tipo de políticas unilaterales, sin coordinación, sin validación de otros sectores del gobierno estadounidense. Habrá todavía mucho que rascarle a este asunto, hay mucha información de la cual no conocemos en este momento, y habrá que ver ciertamente las implicaciones que esto tendrá a largo plazo para la cooperación en materia de procuración de justicia y intercambio de información para combatir al crimen organizado entre México y Estados Unidos, que al final del día pues será uno de los temas fundamentales a ver, porque la relación podría quedar indistintamente de esta vuelta en U asombrosa que hemos visto en estos días, seriamente tocada en los meses y años por venir.